Hola alumnos del Seminario Procesal Civil, de nueva cuenta aquí su maestro para continuar con el tema de las audiencias, en específico la audiencia preliminar. A esta altura, este segundo video o esta segunda parte de la audiencia preliminar, espero ya todos tengan sus diapositivas en sus correos o en sus teléfonos a través de la vía WhatsApp, que muy amablemente su compañera me hizo el favor de replicárselas. De antemano les pido una disculpa que en el video de este momento esté con una gorra, con cachucha. La verdad, el día estaba un poco ajetreado y el cabello pues no me da muchas facilidades. Realmente no he conseguido quien me corte el cabello, pero al parecer el día de mañana ya voy a encontrar una cita con alguien decente para un corte de cabello. Y espero estar mejor presentable para el siguiente video. Sin embargo, pues vamos a avanzar con nuestra clase. Bien, ya nos adentramos, ya vimos de qué se trata, ya vimos cuál es el objeto de las audiencias, en específico cuál es el objeto de la audiencia preliminar. Vimos la importancia que reviste la audiencia preliminar, es decir, ya hemos visto de una manera diferente a lo que nos habían enseñado en donde radica la importancia de la audiencia preliminar, que tiene que ver con la depuración y la conciliación. Bien, vamos a hablar de las formalidades de la audiencia. Toda audiencia y todo procedimiento judicial tiene ciertas formalidades. Una audiencia igualmente las tiene y deben ustedes de conocer estas formalidades. Vamos a verlas someramente porque principalmente corresponden al órgano jurisdiccional, quien debe de verificar o debe de ver estas formalidades, pero igualmente es importante que ustedes las conozcan para en determinado momento, si alguna formalidad no se está siguiendo, no está llevando a cabo, lo puedan denunciar o lo puedan reclamar. Bien, las formalidades genéricas de las audiencias están contenidas en específico en el Código de Procedimientos Civiles, por lo que hace la materia civil, del artículo 98 al artículo 108 del ya mencionado código. Muy bien. Atribuciones del juez. Vamos a ver las atribuciones del juez y luego vamos a ver las atribuciones u obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las atribuciones del juez? Presidir las audiencias. El juez debe de estar presente en todas y cada una de las audiencias, sea audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencia especial, audiencia de inspección judicial, audiencia de lo que sea, audiencia especial para recibir una testimonial, audiencia especial para recibir una confesional, todo debe de estar presente el juez. Determinar el inicio y conclusión de cada una de las etapas de las audiencias, precluyendo los derechos procesales que deben ejercitarse en cada una de ellas. Esto es muy importante. El juez va a anunciar el comienzo de cada audiencia, el comienzo de cada etapa dentro de la audiencia, así como la conclusión de cada etapa, y con ello llevar a cabo la preclusión de derechos. Extraño. Se queda cerrada la presente audiencia y precluye los derechos que nos hicieron. Bien, de esta manera estará precluyendo los derechos que se deben haber hecho valer la audiencia en la etapa de depuración del procedimiento. La de conciliación, pues no precluye el derecho de conciliar hasta antes del dicto de la sentencia. Va a precluir la posibilidad de llevar a cabo acuerdos sobre hechos no controvertidos, va a precluir la posibilidad de llevar a cabo acuerdos probatorios, va a precluir la admisión de pruebas, es decir, si había dentro de la admisión de pruebas alguna objeción, alguna cosa que no se hizo valer, la va a estar precluyendo. Ejercer facultades disciplinarias para mantener el orden durante el debate y durante las audiencias. Esto es bien importante. El juez debe verificar que la audiencia se lleve en completo orden, se lleve debidamente, que las partes no se estén interrumpiendo, que las partes no se estén ofendiendo, que las partes no se estén extendiendo, no estén haciendo gravoso, no estén haciendo tedioso el debate. O sea, a ver, concluya, ya me dijo mucho, le pido por favor, lleguemos a un punto, su manifestación en este momento es inatendible, o sea, ahí debería estar el juez. Y si el juez no lo hace, pues se lo pido yo, señor juez, pues tiene la facultad de mantener el orden y disciplina aquí, mi parte pues ya se está extendiendo, o está haciendo manifestaciones peyorativas, o se está dirigiendo, pues el juez debe apercibirlos. Bien, imponer indistintamente las medidas de apremio que se refiere al artículo 121 en nuestro código, 101 en el Código de Procedimientos Civiles. Bien, imponer indistintamente las medidas, dice Código Civil, es Código de Procedimientos Civiles, disculpen ustedes, ahí pueden corregirlo.
es muy distinto la medida disciplinaria a las medidas de apremio. La medida disciplinaria es para mantener el orden, ¿sí? Es decir, que avance, que la audiencia se lleve a cabo, que no se vea interrumpida, que haya un orden y las actuaciones procesales se puedan llevar de manera ordenada, ¿sí? Eso es una. Y las medidas de apremio son los medios, o son sí, pues medios de apremio, ¿cómo decirlo? En la forma, o son los medios que el juez tiene para hacer cumplir sus determinaciones. O sea, si el juez dijo, se le previene para esto, apercibido que no, se le aplica un medio de apremio. Cuando el juez ordena algo que se haga o que las partes deben de hacer, deberá permitir el acceso a las partes, deberá permitir o deberá exhibir tal documento y medidas de apremio. O sea, cuando el juez toma una determinación que las partes deben de cumplir, el juez debe imponer medios de apremio. Y es muy importante que las partes se verifiquen que el juez sí está percibiendo de que le va a aplicar los medios de apremio, porque si no, pues lo que le está diciendo no redunda en nada. Es bien importante que le haga las prevenciones y los apercibimientos. Bien, en el otro caso, mantener el orden, pues es el apercibimiento. Oiga, condúzcase con orden, no ofenda, no haga esto, no haga lo otro, apercibo que si no, le aplicaré una multa. Y en dado caso de que ya aplicada la multa, usted sigue diciendo improperios y sigue ofendiendo y sigue interrumpiendo y así, te desalojo de la audiencia. Te saco de la audiencia, te retiro de la audiencia con la fuerza pública, ¿sí? El público también, si allá están diciendo, que pura mentira, orden, si no, los desalojo. Y ya que, vámonos, para afuera todos, habla el señor secretario de la seguridad y retíreme a todo el público de esta audiencia. Es que yo soy metido que retíreme a todos y vámonos. O me tocó una vez una boca esta, no, es que, y desde allá estaba gritando, abogado, por favor, le pido se retire de esta audiencia. Y vámonos. Esa es una medida disciplinaria que se puede aplicar a las partes de los que estén en la audiencia. Bien, ordenar la práctica de la prueba, artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles. Perdón. Las pruebas que habrán de practicarse, el juez debe ordenar esa práctica y debe de decirte cómo. Ya lo que explicaba, o sea, el juez te va a decir cuándo debes de traer el documento, te va a decir, por ejemplo, tú dices, no, ¿sabes qué? Pues el documento no lo tenía a mi disposición, pero lo voy a traer. Ok, lo vas a traer en el término de 3 días a partir de que sea admitido, lo vas a traer previo a la audiencia de juicio, lo vas a exhibir en copias o sea, el juez te va a ordenar la práctica de todas las pruebas que requieran una preparación. Si no requiere preparación tu prueba, pues se va a tener por deshogada su propia especial naturaleza. Pero va a ordenar la confesional, va a ordenar las testimoniales, si son testimoniales con citación del juzgado, va a ordenar la citación, si es una pericial, va a ordenar que el perito acepte y proteste el cargo, va a ordenar que el perito rinda su dictamen, va a ordenar que el perito comparezca a la audiencia de juicio. Todo tiene que ordenar el juez, la práctica de la prueba que requiera preparación y su desahogo propiamente dicho. Dirigir el debate. Respecto a típico, oye señor juez, pues en este caso solicito que esto y lo otro. Ok. Respecto a la solicitud de su contraparte, alguna manifestación, no, pues que no estoy de acuerdo. Bien, escuchado ambas partes, ahí va el debate. O por ejemplo, si dice, oiga, pues es que esto considero que así, y luego el otro, no, pues a mí no me parece, o sea, sí está bien la idea de mi contraparte, pero yo preferiría que fuera de esta manera. Ok, a ver, ¿usted qué opina de lo que hay ir controlando el debate? Dirigir el debate y resolver al final de que son escuchadas ambas partes en igualdad de oportunidad. Exigir el cumplimiento de las formalidades que correspondan. Esto es bien importante. O sea, más allá de las formalidades establecidas en la ley que estamos viendo, aquí hay otras formalidades, el respeto, la puntualidad, cosas que no están propiamente establecidas en la ley, pero igualmente debe hacer cumplir las formalidades. O sea, si la parte se tiene que retirar, me lo va a hacer saber de una manera respetuosa, en la cual yo le voy a conceder que se pueda retirar, o si requiere un receso, lo debe hacer de manera, o sea, hay muchas formalidades que no están establecidas en la ley propiamente, pero que se deben de seguir. Por ejemplo, oiga, pues mi contraparte o mi cliente, dice el abogado, va a llegar en un momento, le pido por favor que le permita la entrada. Claro que es un derecho de la parte permitir la entrada. Cuando su cliente llegue, le pido por favor lo haga saber, que se anuncie la puerta en la barra y mediante el orden correspondiente vamos a permitir. Para que no llegue y ahí andan abriendo la puerta.
ábranme. No, o sea, hay formalidades, hay orden, hay maneras de hacer las cosas. Eso es una formalidad, es una forma, o sea, son las formas en que se deben hacer las cosas para mantener el orden, el respeto, la videograbación y todo lo que se está llevando a cabo. Moderar la discusión. Moderar la discusión no es la discusión que hay entre las partes, que a veces hay discusiones entre partes, y esto pasa, yo lo he visto cuando la gente se enfrasca con el juez, y entonces hay que moderarlo. ¿Sabe qué? Mire, pues todo lo que alega, guárdaselo para el momento procesal oportuno, de momento no. O sea, me tocó una vez un señor así que, no, oiga, es que así no, es que usted está metiendo esto, pues esto no es así. Ok, señor, le expliqué, no me entendió. ¿Sabe qué, señor? Le dejo a salvo sus derechos para que promueva el recurso que usted corresponda. O sea, moderar, o sea, también la discusión parte desde el juez. Cuando el juez está dando alguna instrucción, está dando alguna explicación, está dando alguna resolución, debe moderar. O sea, porque no, es que usted, ok, entonces, está bien, yo ya me pronuncié al respecto de su solicitud, le quedan a salvo sus derechos para moderar, porque si no, pues ahí nos podemos ir. Yo esa vez me tomé mucho tiempo, incluso mi secretaria me dijo, no, pues es que le dio mucha entrada. Pues sí, le dio mucha entrada, ni modo. Había que moderar allí la discusión, que puede ser la discusión entre las partes o la discusión con las partes ante el juzgado o la autoridad. Impedir que las alegaciones se desvíen hasta aspectos no pertinentes o inadmisibles. Esto me ha tocado mucho, por ejemplo, oiga, no, una vez un abogado, oiga, señor juez, pues en este momento le hago de su conocimiento que hemos interpuesto una queja en su contra debido al mal uso de las facultades. Y me empezó a decir ahí una serie de cosas. Y, bueno, entonces yo le pido, por favor, que dé vista al Ministerio Público, ¿no? Me dijo así como que deje de estar ignorando sus funciones y dé vista al Ministerio Público, ¿no? Y luego, pues bueno, respecto a la manifestación hecha y solicitud hecha por su contraparte, parte actual, ¿tiene alguna manifestación? No, pues me parece que las manifestaciones pues, son frívolas, inconducentes y esto y lo otro. Ok, escuchas ambas partes y luego me vuelve a levantar como el abogado. Oiga, déjeme contestarle, me está diciendo frívolo. No, señor, pero o sea, y ahí se iban a agarrar. No, discúlpeme, le dije, discúlpeme, pero realmente la categoría o la clasificación o las características que la parte actora atribuye a su argumento o a su solicitud no son inadmisibles, no son pertinentes y no las habremos de tocar en este tema. O sea, no habremos de agotar o de darles más tiempo al respecto. Una vez que ya fueron escuchadas ambas partes, me voy a pronunciar respecto a la solicitud en el siguiente sentido. O sea, porque si no, se van y luego, oye, es que pues yo estoy malita y a veces ahí le lloran a uno. Bueno, señor mío, pues en este momento hágalo valer a través de su abogado, o a través de los medios, o incidentes necesarios, o alguna cosa, porque a veces, pues sí, la gente cuando lo tiene uno enfrente, pues apela mucho a la buena voluntad o algunas cosas. Entonces debemos ser que, pues sí, o sea, son alegaciones que no son pertinentes, son inadmisibles o que no podemos atender en este momento. Limitar el tiempo y el número de veces de la palabra, pues todo esto es redundante, ¿no? En el sentido de moderar el debate, pues moderar el debate que no se extienda mucho, moderar el debate que no introduzcan cosas que no son pertinentes o que no tienen que ver con la litis, moderar el debate de que no se insulten, o sea, todo esto, ¿no? O sea, son como que divididas, pero tienen la misma finalidad, ¿no? Oye, modera el debate, modera la discusión, modera el tiempo y incluso deberás interrumpir a quien haga uso excesivo. Y una vez me tocó una abogada que 15, 20 minutos, ¿sabe qué, señora? Disculpe usted que me interrumpa, ya le hemos permitido suficiente tiempo a aparecer en este tribunal para... No, pero es que todavía me tengo que proceder. Lo siento mucho, le voy a pedir por favor que concluya en el próximo minuto. Y vais. Próximo minuto y por favor guarda silencio, le agradezco. Y pasamos con el siguiente, así. O sea, hay ocasiones en las que uno pues los tiene que interrumpir. Me ha tocado las partes que están en la confesional o algo y no, a ver, le hacen una profesión, oye, que usted dejó de pagar. No, es que, o sea, sí dejé de pagar y se avientan y no, es que mire, me pasó, tuve un accidente y luego fui para allá y luego fui y me dijeron que no y yo fui a hablar con él y le dije esto y le dije lo otro. Señor, pues, discúlpeme, pues entiendo, porque tiene el derecho en una posición, en una confesional, tiene el derecho de ampliar o explicar su respuesta categórica, pero pues a uno le platican un chorro de cosas
Y sé que, bueno, ok, señor, vamos a dejar esas alegaciones para el momento procesal oportuno, que su abogado le informará cuándo será. De momento debemos continuar con las preguntas. Le pido por favor que usted cuando la escuche conteste sí o no, según su caso. Y otra vez, ¿no? O también al final terminamos la conferencia y luego, ¿puedo decir algo? Uno les tiene que dar la oportunidad de que digan algo, pero también hay veces que se avienten y le lloran y que no, yo no quería. Y es bien difícil y bien pelado decirle a la gente, o sea, que señora, con la pena, mire, la escucho, la entiendo, sin embargo, pues van a quedar debidamente registradas sus manifestaciones y si son atendibles en determinado momento, este juzgador así lo hará. Le pido por favor que concluya y regrese a su lugar como parte para continuar con la audiencia. O sea, sí hay a veces que limitar. Bien, siguiente formalidad: autorizar a los testigos, peritos o partes que concluyan su intervención previa petición a ausentarse del recinto oficial. Una formalidad es que los elementos de prueba que ya hayan llevado a cabo su participación se pueden retirar sin ningún problema del juzgado. Ya no tienen que quedarse a firmar, no tienen que quedar, ya toca debidamente video grabado, su protesta, su participación y vamos, se pueden retirar. Decretar recesos, el artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles. Qué terrible, fíjense, no me he dado cuenta de este error, pero y cada vez que lo leo me duele, disculpen ustedes. Artículo 103, decretar receso. Es facultad del juez decretar los recesos. Nadie más puede decretar receso. Las partes lo pueden solicitar y el juez, a su consideración, dice, ok, vamos a conceder un receso. Toda que la parte lo solicita, se concederá un receso de 10 minutos para efecto que las partes vayan al baño, se refresquen o atiendan. Oiga, que tengo que ir a otra audiencia, deme chance, mire, o sea. Cualquier solicitud puede ser atendida para decretar un receso. 10, 20 minutos, ok, volvemos a la audiencia y le seguimos. Todo depende del tiempo, la agenda y obviamente pues del tiempo de las partes principalmente. Suspender o diferir la audiencia. ¿Cuál será la diferencia entre suspender y diferir? Interesante, ¿no? Bien. Suspender la audiencia es que en este momento yo suspendo la audiencia, es decir, no puedo continuar. Hay un obstáculo jurídico o material por el cual yo no puedo continuar con la audiencia, por lo tanto la suspendo. La suspensión implica que de este momento al momento en que se reanude no va a haber ninguna actuación dentro del expediente, no va a haber ninguna situación que, o sea, queda como que pausado, queda suspendido propiamente dicho, suspendido, y hasta que regresemos reanudamos la audiencia en el momento en el que se quedó. Hay muy pocos casos, de hecho la única forma de suspender el procedimiento, suspender la audiencia, es por falta de capacidad de las partes, que hayan perdido la capacidad de las partes o el fallecimiento de una de las partes, por la conciliación. Son 4 que están en el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 8. De momento no recuerdo todo, pero son 4 fracciones. La más importante de ella, pues para la conciliación, no podemos suspender la audiencia preliminar o el procedimiento hasta por 60 días naturales con la finalidad de conciliar. ¿Y cuál es la diferencia entre diferir? Diferir es modificar o alargar en el tiempo la audiencia para efecto de que se lleven diversos actos judiciales que se deban haber llevado a cabo. Por ejemplo, yo mandé citar a un testigo, el testigo fue citado debidamente, no comparece. Ok, no voy a suspender la audiencia, voy a diferirla. O sea, lo que se debía haber llevado aquí, lo voy a diferir para esta nueva fecha, para efecto de que se lleve a cabo de nueva cuenta la notificación y comparezca el testigo. ¿Sí? Eso es diferir. Por ejemplo, hay un perito tercero en discordia, o sea, ya se desahogan los dos peritajes, son sustancialmente contradictorios. Ok, bien, vamos a diferir la audiencia. Lo que debíamos haber agotado ahorita, lo vamos a agotar. Nos vamos a diferir, lo vamos a alargar en el tiempo hasta esta fecha para efecto de nombrar perito tercero en discordia. Ya aquí lo nombra, lo notifica, rinde el dictamen y allá reanudamos de nueva cuenta. Tanto la suspensión como el diferimiento van a tener una reanudación. La única diferencia es que en la suspensión no se puede llevar ninguna actuación judicial mientras esté suspendida la audiencia o esté suspendido el procedimiento. En la diferencia que cuando se difiere la audiencia, sí se pueden llevar en el inter de que fue diferida a que se va a reanudar, sí se pueden llevar actuaciones judiciales dentro del expediente. Muy importante eso. Ok, vamos a entrar de lleno a la audiencia preliminar. A ver cada una de sus etapas, ya más o menos lo mismo, pero vamos a robustecer esta situación. Depuración del procedimiento. ¿Qué vamos a depurar? Presupuestos procesales y excepciones procesales. Ya lo sabemos. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Capacidad, personalidad
y competencia. Ya lo vimos. Si hay alguna de estas situaciones que no se ha cumplido o alguna cuestión que supervenientemente a la admisión de la demanda, que también se ha revisado los presupuestos procesales, aquí damos un nuevo análisis a los presupuestos procesales. De hecho, déjenme ir por mi Código de Procedimientos Civiles, no sé, con mi Código de Procedimientos Civiles, vamos rápidamente. Artículo 255 es donde se empieza a regular la audiencia preliminar. 238, 255. Está bien sencillo. Audiencia preliminar, 255. Muy bien. Artículo 256. La audiencia preliminar, o sea, obviamente la audiencia preliminar está regulada únicamente por el capítulo segundo, audiencia preliminar. El artículo 255 nos dice la etapa en la que se divide. El artículo 56, dice la audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A quien no acuda sin causa justificada por el juzgado se le impondrá una multa de hasta 50 unidades de medida y actualización. Es decir, hay ocasiones en que ninguna de las partes va y ahí está el juez solito dando ahí con merolico hablando y declara abierta la etapa de depuración, pero se lleva a cabo. O sea, no hay nada, atendiendo el principio de continuidad, no hay nada que retrase la audiencia preliminar, que la suspenda o que haga que se difiera debido a la inasistencia de las partes. Pero bueno, ya estamos en la depuración del procedimiento. Artículo 257. El juez o jueza examinará las cuestiones relativas a los presupuestos y excepciones procesales, emitiendo resolución correspondiente. Me ha tocado que ahí de repente hay una falta de capacidad, hay una falta de personalidad que yo la advierto perfectamente y en ese caso, ¿saben qué? No podemos continuar, depuro el procedimiento y ordeno notificar o ordeno traer. Por ejemplo, esto pasa cuando se les vence el poder. El poder a los apoderados regularmente tiene una fecha, 2 años, 1 año, y a veces lo traen. Y para cuando llegamos a la audiencia, o sea, cuando presentaron hagan de cuenta que ellos presentan la demanda en abril y lo dicen, no, tiene una vigencia de 2 años. Y los 2 años comenzaron en junio del 2018. O sea, se le vence en junio del 2020. Entonces, para cuando lo emplace, cuando llega a la audiencia preliminar, ya feneció su poder. Entonces, ahí hay una falta de personalidad que de manera oficiosa yo, por es un presupuesto procesal, lo tengo que depurar y digo, ¿sabes qué? El apoderado que ha comparecido, pues no tiene facultades, ordeno que comparezca un nuevo apoderado o de los diversos que están nombrados o alguna situación. Sí, porque hay una falta de personalidad, ya tendría que venir un nuevo apoderado con un nuevo poder o no sé, que compareciera otro apoderado con otro poder. O sea, puede ser el mismo apoderado con un poder nuevo o puede ser otro apoderado que tenga poder vigente. Bien, y las excepciones procesales, pues ya las vimos, las excepciones procesales, sí las vimos las excepciones. No recuerdo, ahí me recuerda lo de las excepciones, ahí lo analizamos bien. Las excepciones procesales pues son el artículo 40 a 41, ahí están reguladas todas. Si son opuestas excepciones procesales, se van a resolver. Ahí la audiencia preliminar se va a emitir una interlocutoria, la cual será apelable en determinado momento. Pero ahí es donde se depura todo eso y se le pregunta a las partes respecto a lo resuelto por este tribunal. ¿Alguna manifestación? No, pues nada que manifestar. Se declara cerrada la etapa y continuamos. Y precluyó los derechos que nos hicieron valer. De ahí sigue la etapa de conciliación. ¿Cuáles son las formas de conciliar y cuáles son los tipos de convenio? Las formas de conciliar son muchísimas. O sea, hay un montón de formas de conciliar. O sea, hay técnicas. Hay incluso de ahí en el tribunal un instituto de formación y actualización. Instituto de Justicia Alternativa. O sea, hay todo un instituto dedicado única y exclusivamente a encontrar la conciliación. La conciliación no son los acuerdos, la conciliación son los puentes, son los caminos tendientes a la construcción de una comunicación tendiente a alcanzar un acuerdo, a resolver un problema judicial. ¿Sí me explico? La conciliación es la forma, no es el convenio, ya lo conciliamos, no, o sea, ya llegamos a un acuerdo, no, o sea, la conciliación tiene que ver con esto, con los puentes, con los canales, con las vías de comunicación asertivas, efectivas, para que las ideas puedan transmitirse, entenderse y puedan también conocer las posiciones de cada quien y ver pues hasta dónde se va a mover y hasta dónde y hay unos que no se mueven y hagan de cuenta que conocer realmente lo que la otra parte quiere respecto del asunto y encontrar, ahora sí, ya con esos intereses revelados, encontrar cuál sería la mejor forma de conciliar.
así se lleva a cabo. La verdad nosotros fuimos capacitados, nosotros como jueces recibimos una capacitación en la escuelita para jueces a la que fui. Así le digo de cariño al concurso en el que estuvimos, pero fuimos capacitados, recibimos un curso, una capacitación de veras formidable, pero obviamente no tan, ¿cómo decirlo? Pues no sé, o sea, yo en el particular de los casos, a pesar de que tengo un excelente récord con las conciliaciones, creo que falta. Hay más especialistas, hay formas, hay mejores formas de encontrarse. De hecho, la conciliación ya no tarda, sino es que ya lo es de carácter privado, ya hay mediadores privados en el Distrito Federal y todo esto. Entonces, es un gran mercado, pues es una gran opción que tienen las partes ahorita. Tipos de convenios, los tipos de convenios pueden ser convenios parciales, convenios totales, pueden ser convenios procesales, pueden ser convenios sujetos a tiempo, convenios en donde, les digo, se puede redefinir completamente la litis. O sea, lo que tú venías buscando ya no lo vas a encontrar, pero estás encontrando otra cosa que igualmente te beneficia. O sea, es un mundo de la conciliación, hay que estudiarse, es un buen campo en el cual ustedes pudieran también desarrollarse. Acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Cuál es la finalidad de la etapa y cuáles son los tipos de acuerdo? ¿Ustedes para qué creen? O sea, ya más o menos yo les dije para qué son los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Pero ustedes para qué creen. Perdón. Tiene una finalidad mayor. La finalidad, como su nombre lo dice, es celebrar un acuerdo sobre hechos no controvertidos. ¿Para qué? Para excluir de la litis y concentrarnos, sí. Pero también tiene otra finalidad. Miren, si ustedes ven un asunto, si ustedes ven un litigio, hay una parte actora que trae una verdad, una serie de hechos, una serie de cuestiones. Perdón. Y luego ven a la parte demandada que trae una serie de hechos totalmente distintos. O sea, de una misma situación, de un mismo hecho, de algo, de una misma verdad, de lo que realmente pasó, hay dos versiones completamente distintas. ¿Sí? Esta etapa tiene como finalidad que las partes realmente vayamos concatenando qué hechos sí son ciertos, qué hechos son verdaderos. En el estudio de la prueba, en el estudio del litigio, de todo esto, vamos a tener hechos verdaderos y vamos a tener hechos probados, que son muy distintos, son distintas teorías. ¿Qué es un hecho verdadero? ¿Qué es un hecho probado? O sea, es muy distinto. Hay un mundo de diferencia en esta situación. Entonces, esta etapa tiene como finalidad de que las partes, en cierta manera, vayan se poniendo de acuerdo, vayan diciendo qué es la verdad. Ok, esto que tú estás diciendo también no es controvertido, es verdadero, ¿sí? No es probado, porque no hay un elemento de prueba que lo robustezca, pero es verdadero, ¿por qué? Porque las partes así lo han establecido. Y en la verdad que se está buscando, que es la verdad formal se llama, ustedes deben de conocer el principio que dice que lo que no obra en autos no obra en la realidad, y que en el derecho civil lo que nosotros buscamos es la verdad formal, y en el derecho penal se busca la verdad histórica. Lo cierto es que eso que no es así. Tanto en el derecho civil como en el derecho penal, en todo, yo creo que casi todos los derechos, buscamos la verdad histórica. ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando me acredites qué fue lo que pasó, yo te voy a dar la consecuencia de derecho que le corresponde a ese hecho. Entonces, con esta etapa nosotros vamos a ir poco a poco concatenando, ok, o sea, vamos buscando respecto a esto, no, pues esto sí. Entonces ya vamos conjuntando un poco, o vamos del rompecabezas que al final tenemos que armar con los dichos de cada una de las partes, pues ya son partecitas que vamos ya teniendo. Es como cuando arma un rompecabezas y uno va y arma luego lo que es azul, porque es el cielo, y las junta todas y, esto no es controvertido, esto es el cielo. O sea, así es, así, para eso sirve, esa es la finalidad, de ir encontrando un poco de verdad, porque a mí me ha tocado, créanme, me ha tocado asuntos en donde miren una cosa y las dos partes me dicen cosas totalmente contrarias. Uno dice que compró, el otro dice que rentó. Uno dice que es tal cosa y el otro dice que es tal cosa. Uno dice que es tal... O sea, ¿cómo pudo pasar una cosa sobre lo mismo y haber tenido dos versiones totalmente distintas? Entonces, a ver, vamos viendo, vamos buscando, vamos encontrando la verdad, que las mismas partes la proporcionan.
porque está canijo. El artículo 158 ya es el que regula lo de la conciliación. Importante es que los apercibimientos que se les deben de hacer, dice, en caso de, dice, dice, haciéndoles los beneficios, llegado a un convenio, proponiendo soluciones, los que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso. Si las personas interesadas llegan a un convenio, el juzgado lo aprobará de plano si procede. Dice, en caso de desacuerdo, el juez o jueza procederá a la audiencia y las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal información relacionada con la proposición, discusión, aceptación o rechazo de las propuestas en la conciliación. Si las cuestiones controvertidas fueran puramente de derecho y no de hecho, una vez fijada la litis, el juez o jueza concederá a las partes el uso de la palabra para que aleguen de su derecho y la citará a la audiencia de juicio en un plazo no mayor de 10 días y en ella dictará la sentencia respectiva. No sé por qué está dentro del tema de la conciliación, es una situación completamente distinta a lo que es la conciliación. Una cosa es que la controversia surja respecto a la interpretación del derecho y otra es que la controversia surja respecto de el acontecimiento de ciertos hechos. Los hechos deben de ser probados, el derecho no. Entonces, cuando el conflicto es meramente jurídico, pues el juez es el que decide respecto de la interpretación o aplicación de que al derecho se le está dando y alegará a las partes lo que a su interés convenga y se resolverá. Pero es una situación totalmente distinta que no sé por qué está dentro de la conciliación. Bien, artículo 159. Durante la audiencia las partes podrán solicitar conjuntamente al juez o jueza la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Punto y se acabó, no hay más. Les digo, no te dice para qué o con qué finalidad, aquí te la estoy diciendo, con la finalidad de ir encontrando poco a poco qué es la verdad. ¿Cuáles son los puntos coincidentes entre las partes para ahí nosotros poder entender, poder tener una perspectiva, un comienzo, una hebra a partir de donde podemos ir jalando el hilo para encontrar la verdad histórica y posteriormente resolver conforme a derecho y en aras de justicia? De ahí seguimos a la etapa de acuerdos probatorios. ¿Qué es la finalidad de la etapa y qué tipos de acuerdos puede? Bueno, también con los hechos, los tipos de acuerdos pueden ser totales o parciales. Oiga, el hecho número 3 es cierto en esta parte, pero no es cierto en esta otra. Entonces, por lo tanto, vamos a un acuerdo parcial únicamente respecto de la primera parte del hecho, lo que tiene que ver con esto y lo otro. Y lo otro sigue estando controvertido. Hay acuerdos parciales y hay acuerdos. Todo el hecho número 3, todo el hecho número 1, todo el hecho es no controvertido. Perfecto, vámonos. Y yo me esfuerzo porque las partes son bien renuentes. O sea, yo, ándele, oiga, esto, bueno, ustedes sabrán. Etapa de acuerdos probatorios. ¿Cuál es la finalidad? La fijación de acuerdos probatorios. La finalidad, ya se los había dicho, primeramente es excluir las pruebas que no se necesitan. Oye, pues el otro día te confesó que si está en posesión del terreno, pues ya no tiene caso que desahogues la pericial tendiente a que se determine que el terreno que él está poseyendo es el mismo del cual tú eres propietario. O sea, podemos llegar a ese acuerdo, ya te ahorras el pedido, te ahorras otra cosa. O sea, primeramente es excluir los elementos de prueba que no son necesarios, ¿sí? Y que en determinado momento harían mayor costo, mayor gravosidad el procedimiento, el juicio en sí. Primeramente tiene esa finalidad. Segundo, tiene la finalidad de que tiene que ver con la preparación de las pruebas, de que las partes se puedan poner de acuerdo en la forma en que se preparan las pruebas, porque en ocasiones se requiere la participación de las pruebas o las pruebas son concurrentes o son coincidentes entre las partes. Por ejemplo, una parte me ofrece, oye, te ofrezco la documental pública consistente en la copia certificada de un expediente. Y la otra parte te ofrezco la copia certificada del mismo expediente. Imagínense, pues ya voy a tener 2 copias certificadas del mismo expediente, pues es sobreabundante, es innecesario. Entonces ahí nos podemos poner de acuerdo, oigan, bueno, ¿qué les parece si mejor entre los dos paga la copia certificada y este juzgado gira oficio o una de las partes se encarga de la preparación de la prueba? No, y ahí se hacen los acuerdos. O sea, el juez sí puede participar en la fijación de acuerdos probatorios. ¿Qué les parece así? O en determinado momento, por ejemplo, que ambas partes solicitan un perito para determinar el valor de la casa o de lo que sea, o de los daños, así. Dice, oye, espérame, pues para que yo traigo uno, tú traes otro, y luego salen distintos, y el juez nombra otro,
pues ¿qué te parece? Es que mejor nos sometemos a que el juez nombre un solo perito y lo pagamos entre las partes, mitad y mitad. A que tú pagues un perito completo, yo pago un perito completo y lo tengo que pagar la mitad del perito que el juzgado va a nombrar, porque así está establecido en la ley. Entonces, también se pueden poner de acuerdo respecto a esa situación, que sea un solo perito y se someten al dictamen que rinda. Esto es cuando las pruebas son un poco más accesorias, no tanto para probar la acción, sino es meramente informativa. Por ejemplo, quieren hacer la acción de división de la cosa común, pues, o sea, y se quieren poner de acuerdo respecto al precio. Pues no tiene caso o sea, vamos a poner que el juzgado nombre un perito y órale, y con el peritaje que salga del juzgado, pues va a ser imparcial totalmente el perito y va a sacar el peritaje que es, porque en determinado momento, pues obviamente el que quiere vender la casa, pues quiere que el peritaje salga más alto, y el que quiere comprar la casa o en determinado momento quiere pagarle al otro su parte, pues quiere que salga más bajo, entonces pues va a salir totalmente contradictorio y al final de cuentas vamos a estar nombrando un perito tercero en discordia. Entonces también ese es un tipo de acuerdo probatorio respecto de la preparación de las pruebas. O sea, pruebas que sí se van a desahogar, pero nos vamos a poner de acuerdo en cómo se van a preparar dichos elementos de prueba. Bien, llegamos a la etapa de admisión de pruebas. ¿Qué pruebas se admiten? ¿Qué pruebas no? ¿Qué criterios se tiene para las pruebas y qué teorías existen respecto de las pruebas? Lo vamos a ver más adelante ahorita. Aquí de hecho lo tengo. Estos son los incidentes, pero estructura de la audiencia, déjenme ver, aquí lo tengo. Audiencia de juicio. No, lo tengo en un libro. Ok. Pero bien, ¿qué pruebas se admiten? Se admiten las pruebas que están debidamente ofrecidas. Bueno, es lógico. Las pruebas que están debidamente ofrecidas, fíjense, estos son los requisitos. Las pruebas que están debidamente ofrecidas, esto es que cumplen con los requisitos formales establecidos por la ley. Se admiten las pruebas que son pertinentes. Para que una prueba se admita, debe ser idónea y pertinente. Debe de cumplir con el principio de idoneidad y de pertinencia. ¿Sí? Primeramente, les digo, debe estar debidamente ofrecida, es decir, debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, que ya los veo. Debe ser pertinente, esto quiere decir que no debe de atentar, no debe ser en contra de la norma jurídica, no debe atentar en contra de la moral, ni las buenas costumbres, ni derechos de terceros. Y por último, debe de ser idónea, es decir, la prueba debe de ser la correcta, la necesaria, la idónea para probar el hecho o los hechos que pretendo. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, ustedes quieren probar que alguien está en posesión de un bien inmueble, la inspección no es una prueba idónea para probar eso. ¿Es pertinente? Sí, no es contra derechos. Está ofreciendo, sí, pero no es idónea. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes quieren acreditar que una persona falleció dentro de un procedimiento civil. No, pues voy a traer 2 testigos. Pues, ¿sabes qué? La prueba cumple con me diste los nombres de domicilios y la relacionaste con los hechos, está debidamente ofrecida. ¿Es pertinente? Sí, pues no va en contra del derecho, ni las buenas costumbres. ¿Es idónea? No, no es idónea. O sea, el estado civil de las personas, en este caso el fallecimiento, se acredita a través de las actas que emite el registro civil. ¿Sí me explico? O sea, tiene que tener cierta idoneidad. Lo que son los requisitos formales y estos dos, pertinencia y idoneidad, son los requisitos de fondo. Entonces, para que una prueba se pueda admitir, debe de cumplir con estos requisitos que le comento. ¿Qué pruebas se admiten? Estas. ¿Qué pruebas no se admiten? Las que van en contra de la norma y el derecho, las que no son debidamente ofrecidas, las que no cumplen con los requisitos formales, las que son impertinentes, esas no se admiten. Si son contrarias a la moral, se afectan los derechos de tercero y van en contra de la norma jurídica, no se admiten. Tampoco se admiten las pruebas sobreabundantes. Vengo a traer 500 testigos, no se admite la prueba sobreabundante. Las pruebas innecesarias tampoco se admiten. Innecesario quiere decir, oye, lo que tú me estás queriendo probar ya se encuentra acreditado, ya está confesado, ya hay un acuerdo sobre hechos no controvertidos, esa prueba ya no te la admito, es innecesaria. ¿Sí? Estos son la inconducente, innecesaria, como lo quieran llamar, inoficiosa, o sea, inútil,